familia. Es el primer ministerio que Dios creó. Y la Super Cuec Radio se complace en presentar el programa Orientando la Familia con la hermana Carmen Isaura Ruberte. Dios bendiga al pueblo de Dios y los amigos que nos escuchan. Esta es su hermana Carmen Isaura Ruberte del programa Orientando la Familia, el cual hoy le estaremos hablando sobre el tema ¿cuál delicioso y amable es estar juntos en armonía? Amén. Y tengo como invitada a la hermana Aida Rodríguez, el cual pues estará elevando una oración al Dios Todopoderoso. Dios y Padre Santo, Padre bueno, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este día tan hermoso que tú nos das. Gracias, Señor, por tus cuidados, por tus bendiciones. Gracias por la provisión. Gracias, Señor, porque tú nos llamaste, nos escogiste para ser tus hijos, Señor. Gracias por una salvación tan grande, Señor. No tenemos, Señor, con qué pagarte, Señor, el gran sacrificio, Señor, que tú hiciste para con nosotros. Pero en gratitud, Dios mío, te servimos, te adoramos, te bendecimos, Señor amado. Te pedimos que en estos momentos, Señor, tú derrames tu bendición, Señor, como el buen óleo, Señor, derramado, Señor, sobre la cabeza, Señor, de tu siervo Aarón, Señor amado. Te pedimos, Dios mío, que esa unción, esa misma unción, porque tú eres el mismo, ayer, hoy, por los siglos, Señor, sea derramada, Señor, sobre nosotras y sobre todos aquellos, Señor, que puedan estar escuchando, Señor, esta palabra. Derrama de tu unción, derrama de tu poder, derrama de tu Santo Espíritu, Señor, que podamos sentirte, que podamos sentir tu presencia, que podamos sentir, oh Dios, aleluya, que tú estás a nuestro lado, que podamos sentir, Dios mío, cuán delicioso, Señor, es estar juntos y en armonía, porque dice tu palabra que es allí donde tú envías bendición y vida eterna. Señor, te pedimos que esa bendición alcance, Señor, a tu pueblo y aún, Señor amado, aquellos que no te conocen, Señor Jesús, para que vengan a los pies tuyos, para que se rindan a ti, mi Dios, y puedan sentir y experimentar lo bueno, lo dulce, lo amable, Señor, que es estar contigo, que es sentirte. Te pedimos la dirección, Señor, de tu Espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Estamos leyendo el Salmo 133, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermo que desciende sobre los montes, sobre el monte de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Ves? Como estamos hablando del tema, ¿verdad? De cómo, ¿verdad? Lo bueno que es habitar nosotros en armonía juntos. Y la definición de óleo es aceite. Es como un buen aceite en la cabeza de alguien que fluye sobre sus barbas y hasta el borde de su ropa. Esta es una imagen de cómo las bendiciones y el favor de Dios fluyen sobre alguien que le obedece. O sea que si vamos a ver, cuando nosotros estamos en armonía, ¿verdad? Que estamos juntos, unánime, pues es una bendición porque estamos obedeciendo, ¿verdad?, a Dios. Y dice que en la bendición pues fluye, ¿verdad?, en la obediencia fluye la bendición de Dios. Por eso es que Aida en estos días pues
a veces no vemos, ¿verdad?, la bendición y uno dice, wow, pero ¿qué pasa? Antes que se veía tantos milagros, tantas liberaciones, Dios hacía tantas sanidades, bueno, al nivel que uno llegaba a la iglesia y no quería salir. Así es. Y ahora quizás sea todo lo contrario. Ahora las personas están locos por salir, que se acabe el culto. Pero antes, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué sucedía esto? Porque las personas estaban unánimes, estaban en un mismo sentido, un mismo pensamiento, en una misma adoración al Dios Todopoderoso. Y claro, cuando nosotros todos nos ponemos de acuerdo a adorar al Dios, ¿verdad?, que merece toda adoración y toda pleitesía, algo tiene que suceder, ¿verdad, Aida? Eso es así. Es como también uno de los salmos, ¿verdad? Uno de los salmos favoritos míos. Y es ese Salmo 84, cuando habla, ¿verdad?, del deseo, del anhelo por la casa de Dios. No es crítica, y no queremos criticar y no queremos juzgar a nadie en esta hora, porque no es nuestra intención de juzgar o de hablar de otros, pero a veces nos pasa hasta nosotros mismos, y es que a veces se hace una costumbre. Es domingo, pues vamos para la iglesia, y es como una costumbre, no un deseo, no un anhelo. ¿Y qué pasa? Cuando no se convierte eso en un deseo, en un anhelo por la casa de Dios, por estar juntos ahí, como dice la palabra del Señor, unánimes juntos para adorar, para interceder ¿verdad?, por el pueblo de Dios, por los que nos sirven a Dios, por esas almas que no conocen al Señor, pero sobre todo llegar para adorar, no llegar a la casa de Dios para criticar, para mirar, para juzgar, sino llegar a la casa de Dios, hermana, para adorar a Dios. Entonces es que sentimos esa unción, ese buen óleo que baja, que desciende sobre nuestra cabeza y que baja, no quizás nosotros por la barba, porque no tenemos, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es que unge, que llena de la cabeza, que baja por el rostro, que baja por nuestras manos, que baja por nuestro cuerpo, que llega a los pies y que nos inunda completamente. Entonces es allí donde recibimos bendición y vida eterna, porque cuán delicioso es, hermana, cuán delicioso es cuando comenzamos a adorar a Dios juntos. No uno solo, y no que uno se pare y que diga quién alaba a Dios, quién no alaba. Mira, ¿por qué? Si tú llegaste a la casa de Dios con el propósito de adorarle, ese debe de ser la intención, el propósito de cada vida, de llegar al templo para adorarle, puesto los ojos en Jesús, como dice en Hebreo, el único. No mires al hermano, no mires la hermana, no mires al pastor, no mires a nadie, mira a Cristo. Míralo, contémplalo con los ojos espirituales, porque no necesitas ojos físicos para mirar al Señor. Solamente tienes que cerrar tus ojos, solamente tienes que dejar en tu casa toda preocupación. Dice la palabra del Señor: venid a mí, venid. Todos los que estáis trabajados y cargados, dice la palabra del Señor, que Él los hará descansar. Descansamos cuando estamos en la presencia del Señor, hermana. Cuando nos deleitamos en el templo, en la presencia del Señor. Cuando le adoramos, pero le adoramos como de corazón. Y no solamente en el templo, porque la adoración tiene que ser nuestra vida. Es un estilo de vida. La adoración no es ir y cantar nada más. La adoración es continua. Nuestra vida, nuestro testimonio. Esa es una vida de adoración a Dios. Pero llegar a la casa de Dios, créame, que es lo más delicioso que es.
Sí. habitar juntos en armonía. Exactamente, y no solamente dentro de las congregaciones, ¿verdad? Como decía hermana Aida, sino en nuestros hogares. A veces, pues, no, ¿verdad? Se reúnen, pero no se reúnen a contar las grandezas de Dios, las maravillas del Señor. Fíjate, yo me imagino Jesús, que Marta, María y Lázaro eran sus amigos. Sus amigos lo visitaban. Amigos. Y él, me imagino que iba y descansaba allí y le contaba, ¿verdad? Mira, hoy sanó un leproso. ¡Wow! Fíjate, sané 10 leprosos y uno, Marta. Uno nada más vino a serle agradecido. Sin embargo, los 9 se fueron. ¡Qué cosa! Y Marta posiblemente le decía, ¿verdad? Pero por lo menos uno vino a agradecerte. Pero esa armonía que había entre Lázaro, su hermana María, ¿verdad? Que María pues escuchaba mucho la palabra de Dios, de Jesús. Dice que ella tomó la mejor parte, pero no dejamos de ver a Marta, que también tenía su parte de servirle, ¿verdad? De agradar al Señor. Y me imagino todo el tiempo, ¿verdad? Hablando de los milagros, de cómo venían las multitudes y el Señor, fíjate que decía que no los quería dejar ir sin comer, porque se podían desmayar. El cuidado del Señor. Él los cuidaba, tú sabes. Entonces todo ese diálogo, él lo tenía con Marta, con María, con Lázaro. Y hoy en día nosotros, ¿verdad? Nosotros, por lo menos, yo acostumbro, ¿verdad? Que no importa dónde me inviten, qué hermano o algo, que estamos, ¿verdad? Comiendo o compartiendo un desayuno o algo. Pues mire, siempre hablamos de la palabra de Dios y siempre el Señor se glorifica. Exactamente. ¿Por qué? Porque estamos juntos. Estamos en ese sentir, ¿verdad? De adorar a Dios. Y como dice, ¿verdad? Que recibiremos bendición y vida eterna. Amén. Bendición y vida eterna, porque entonces el Señor se agrada tanto de esa conversación, se agrada tanto de que estemos juntos, ¿verdad? Porque entonces allí, como dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, que es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. O sea, es un rocío. Es que nos llena. Por eso es que nosotros, cuando hablamos de la palabra de Dios, comenzamos a sentir los ríos de agua viva. Sí, la presencia. Porque es la presencia del Señor que nos baja de la cabeza a los pies como el aceite. Esa unción baja. Es como si el Señor nos cogiera por la cabeza, nos pusiera la mano en la cabeza. Y uno siente, Dios mío, ese óleo, ese aceite bajando hasta los pies. Sí, desciende. Mire, y si usted está adolorido por cualquier achaque, se va. Sí. Aida se va. Se va, sí. Se va. Como tú me estabas testificando ahora mismo, ¿verdad? Que te sentías mal, que no pudiste bajar al culto, pero que el pastor te echó de menos. Espérate, esta ovejita no está aquí, esta ovejita siempre está aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo te voy a dejar a ti, Aida, para que tú lo digas, porque fue a ti que te pasó. Sí, amén. Son cosas, ¿verdad?, que nos pasan cotidianas, a diario y en nuestra vida, ¿verdad?, que a veces que nos sentimos tan quebrantados, de salud también, ¿verdad? Era de mi salud que yo estaba quebrantada en esta ocasión, porque son muchas las veces que he estado quebrantada de salud, pero hemos visto la mano de Dios. Y cuando la hermana estaba hablando de esta situación, ¿verdad?, que surgió en casa, para la gloria del Señor, yo vivo, ¿verdad?, la casa pastoral, y la casa pastoral es obviamente en el terreno del templo, y yo soy la que abro el templo, yo soy la que cierra el templo, yo estoy ahí 24/7, todo el tiempo estoy como Ana. Y obviamente pues a no verme
Y el pastor, ¿verdad? Mi pastor, hombre que amo profundamente, pues al no verme y subió a mi casa, subió a ver qué pasaba y buscar las llaves del templo. Pero ¿qué pasa? Me encuentra quebrantada y se pone a hablar un momentito. Yo no quería que estuvieran porque yo no sabía lo que yo tenía, si era el dichoso COVID ese que anda por ahí o qué. Pero mientras estaba él hablando conmigo, llegan dos hermanas que se llaman María y Marta. Mira para allá. Mira para allá. Marta y María asoman, abren la puerta de mi casa y ahí las encuentro yo riéndose, gozosas. Es que cierro los ojos y me parece verla. Y ¿verdad? A ver qué era lo que pasaba. Algo está pasando con la hermana Aida porque no la vemos aquí. Ni el pastor tampoco. Ya. Y llegan ellas. ¿Y qué pasa? Era un día de culto de oración. Llegaron todos los hermanos, pero el templo no se abrió, hermana. El templo fue en mi casa. En vez de lo que yo tuviese, los hermanos ahí estuvieron en armonía, cantando, orando, ¿verdad? Tuvimos un culto lindo para la gloria de Dios, orando por los enfermos. En esa armonía estuvimos, mire, era en mi casa. Y era una armonía, y era un gozo de Dios también poderlos tener ahí. Y era tan lindo, porque qué lindo son los cultos en los hogares. Que eso, ¿verdad? Ya ni se practica en muchos sitios. Y ese culto fue tan maravilloso que yo hice como la suegra de Pedro. ¿Tú sabes lo que hizo la suegra de Pedro? Sí. Jesús llegó. Le dio la mano. ¿Y qué hizo ella? Levántate. Levantó, la fiebre se fue. Eso fue, yo dije, wow, si tú llegaste, Jesús, si tú en esa armonía que estaban los hermanos pidiendo por mi salud, en fe, creyéndole al Señor, me levanto y me dice, sí, me levanto porque yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Y en ese, ¿verdad? En esa oración y en esa petición, el Señor me levantó para la gloria de Dios. Y no es la primera vez. Yo soy, para la gloria del Señor, lo voy a testificar. Yo soy operada de cervicales. A mí me hicieron una operación, ¿verdad? A mi edad me han hecho una operación de cervicales donde tuvieron que injertar 8 tornillos en mis cervicales. Y el doctor me dijo de una de las cosas que podía yo quedar era sin voz. Porque obviamente bregaron por la parte de al frente porque era una operación robótica. Y una de las cosas, de las consecuencias de esta operación era que quedara sin voz. Pero había una hermana, había una iglesia orando. Había una iglesia en armonía orando por mi salud y para la gloria de Dios, lo testifico hoy. Y la hermana me es testigo. A mis 3 años, ¿a cómo estamos hoy? A 14 de Ayer septiembre. hicieron 3 años de mi operación. Ayer. Se hicieron 3 años de mi operación. Donde yo tenía que, ¿verdad?, cuidarme demasiado, según los médicos. Y una de las cosas era que yo no iba a tener voz. Pero lo probé y lo comprobé cuando llego al templo. Nunca dejé de asistir, hermana. En mi primera semana de operada, yo le digo, no, yo quiero llegar al templo. Y me llevaron, mi hija me lleva. Mis hermanos se sorprenden. Llego con mi cuello, ¿verdad? ¿Verdad? Que uno utiliza por esa operación. Y que lo usé por 3 meses. Pero ahí estaba. Y aún con mi cuello, ¿verdad? Ese cuello que me inmoviliza los movimientos de la cabeza. Ahí pude cantarle al Señor. Wow. Pude probar y comprobar lo que Dios hizo en mi vida. Me sanó,
me ayudó en todo momento, nunca me ha dejado. Pero eso lo hacemos, hermanas, cuando la iglesia está junta, en armonía, clamando por las ovejas, clamando los unos por los otros. Cuando estamos en el templo, en las casas, en comunión, orando al Señor, clamando al Señor, bendiciéndole, clamando y llevando todas nuestras peticiones delante del Señor, porque es allí dice la palabra, donde envía Jehová esa bendición. La gente quiere bendición. Sí. Y siempre están pidiendo la bendición. Sí. Bendecido, pero bendecido, no hacen nada. bendecido. Pero no hacen nada. ¿Te estás congregando? No. ¿Tú que quieres bendición? Uh-huh. ¿Tú que quieres bendición? Allégate al templo. No le lleva una tacita de café a un enfermo. No se preocupa por nada, ni a la cárcel menos. Mira, para tú recibir esa bendición, ¿qué es lo que dice ahí? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pues allí. Es allí donde tienes que congregarte con los hermanos, estar juntos. Es como el Salmo 84, ese anhelo, deseo por la casa de Dios, deseo estar con mis hermanos, deseo adorarte, porque mira lo que dice en el 84, dice que aún el gorrión encuentra y hace nido, es más, hasta las arañas. Sí. Hasta las arañas hacen nido, hacen casa en la casa de Dios. ¿Y qué tú estás haciendo por llegar a la casa de Dios? Le tuviste miedo al COVID. Ajá. Eso es, que le tuviste miedo al COVID y ahora, claro, por las redes sociales, estás escuchando los cultos y te estás supuestamente alimentando, pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. Eso se deja para aquellos que no pueden llegar. Exacto. Para aquellos que están encamados, para aquellos que no pueden llegar a la casa de Dios, que se encuentran en la cárcel, que se encuentran en un hospital, que se encuentran en su casa encamados, que se encuentran cuidando de un paciente. Correcto. Ellos no pueden llegar a la casa de Dios y Dios sabe que no pueden llegar, pero le envía esa bendición. Pero cuando tú puedes llegar a la casa de Dios y no lo haces, estás en desobediencia. ¿Y qué dice la palabra de Dios que es la desobediencia? Pecado. Es pecado. Entonces, pero tú quieres bendición. Sí. Pues si tú quieres bendición, allégate. Ven a la casa de Dios con los hermanos. Oye, me dan una parte y no sucede nada. No. ¿Qué pasó? Eso es lo que dice, ¿verdad? Porque tú quieres la bendición, entonces no. Es que la bendición no depende de cuán duro yo hable, de cuánto yo digo, alaben a Dios. No. No es eso, es la armonía, es la obediencia. Hermana, usted tiene algo por ahí más allá. ¿Te acuerdas de aquellos que el Señor le dijo, oye, no se vayan de Jerusalén? No se vayan. El Señor le dijo primero, id por todo el mundo, hay que predicar el evangelio. Pero había una orden. Sí. Había una orden. Que tenían que... ¿Cuál era la orden? En Hechos capítulo 1, ¿verdad? Que dice que ellos tenían que estar, ¿verdad? Fíjate que dice en el Hechos capítulo 1, del 12 en adelante, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrando subieron al aposento donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judá, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió. Eran como 120 en número,
y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese las escrituras en el que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judá, que fue guía de lo que prendieron a Jesús, y eran contados como nosotros y tenían parte en este ministerio. Sabe que el Señor le dijo, ¿verdad?, antes de que él se fuese, que estuvieran, ¿verdad?, juntos en armonía para que fueran llenos del Espíritu Santo. Y dice, ¿verdad?, que en el capítulo 2, que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como el de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjese qué grande es lo que el Señor le dijo, pero tenían que estar, ¿qué? Unánimes juntos. En armonía. En armonía. ¿Para qué? Para que pudieran recibir el Espíritu Santo. O sea, si tú no estás en armonía con tu hermano, si tú no estás en armonía dentro de la congregación y dices: ay, pero ¿por qué yo no he recibido la promesa del Espíritu Santo? Porque no estás mirando a Cristo y no estás en armonía. Exactamente. Pero si tú te pones en armonía, si tú te pones de acuerdo con todos aquellos hermanos y buscan, ¿verdad?, echarle la leña al fuego, leña. Que la leña es la oración. Y comienzas a clamar, como dijo Jacob: si no me bendices, tú no te vas de aquí. Exacto. Pues mire, Espíritu Santo, Jesús, Padre, hasta que tú no me des la promesa del Espíritu Santo, yo no me muevo de aquí. Amén. Así es, pero hay que perseverar. Hay que perseverar. Y hay que estar unánime, con esa fe, puestos los dos en el Señor. Sí. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que en armonía. La hermana estaba hablando, ¿verdad?, del Salmo. Vamos a buscarlo por aquí. El Salmo 84, que dice, ¿verdad?, del gorrión. Ella mencionó el gorrión. Oh, sí. Sí. Ya. Sí. Que dice en el versículo 3, dice: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, como le alaban, ¿verdad? Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón está tus caminos. Fíjate que el salmista, ¿verdad?, ese salmo que es escrito para los hijos de Coré, entra en un celo por la casa de Dios. Y entra en un celo porque acuérdate que ellos estaban cautivos en Babilonia por más de 70 años y no podían llegar al templo a Jerusalén a adorar. Pero dice, ¿verdad?, que él se imaginaba y pensaba que aún la golondrina, aún las aves podían llegar a la casa de Dios, y él no podía llegar a la casa de Dios porque andaba en un cautiverio. Wow. Estaba en un cautiverio y no podía llegar, y se imaginaba a todas esas aves haciendo nidos en la casa de Dios. Y sin embargo el anhelo, el deseo de él era estar en la casa de Dios en armonía, adorar a Dios. Ahora digo yo, hay muchos, hermanas, muchos que no pueden llegar a la casa de Dios por las circunstancias que sea, ¿verdad? Porque están enfermos, están encamados, porque están en un hospital, como dije antes, están en una cárcel. Oye, pero hay libertad para adorar a Dios.
Hay libertad para orar. Hay libertad para clamar y bendecir y adorar a Dios en la cama, en la casa, en la cárcel, donde quiera que estén. Pero lo hermoso y lo maravilloso es llegar a la casa de Dios y estar juntos y en armonía, adorando y alabando al Señor. Exacto. Mira que ¿verdad? Aquellos que no pueden llegar por las circunstancias que tú has dicho, pero están los que pueden llegarse a esos hogares, a compartir, ¿verdad? Mira, tú no puedes llegar porque estás encamado, pero nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, que estamos, ¿verdad? Mejores, que estamos bien, que podemos caminar, que podemos hablar, que podemos, ¿verdad? Cantar, que podemos hacer muchas cosas. Pues mire, vamos a hacer, ¿verdad? Ese grupito de hermanos para ir juntos en armonía, ¿verdad? A dar ese culto como pasó contigo, ¿verdad? Que el pastor subió y los hermanos, al no verte a ti, no ver el pastor, ellos decidieron subir y dicen, pues el culto será allá. Hicieron el culto allá. Pero ¿qué necesidad hay hoy en día de tanta persona sola? Ancianos que están solos, que no tienen, ¿verdad?, alguien que los pueda llevar a la iglesia, porque no hay nadie, un carro, ¿verdad?, que los lleve. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero cuando nosotros llegamos a estas personas donde está esa necesidad, entonces Dios manda bendición y vida eterna. ¿Por qué? Porque entonces el Señor comienza a dar de ese aceite, de ese óleo, ¿verdad?, a esa persona, y esa persona queda tan satisfecha porque dice, hoy Dios me ha visitado. Amén. Cuánta necesidad hay. Sí, hoy Dios me ha visitado. Y mire, yo me dedico, ¿verdad?, a visitar los enfermos y a los que no están enfermos. Amén. Aleluya. Y yo misma he experimentado cómo el Señor a mí misma, Aida, a mí misma me ministra. Eso es así. Porque es que el Señor, cuando nosotros estamos juntos, ¿verdad?, en armonía, el Señor me usa a mí para algo para ti, pero te usa a ti para algo para mí. Y salimos edificados de ese culto que se hace en los hogares o que se hace en el hospital. Y tú sabes muy bien cómo pasó aquí el día, ¿verdad?, el viernes pasado, que estábamos hablando y la hermana Aida pues estaba terminando de comer, José estaba aquí, estábamos hablando y ella estaba hablando de testimonio de cómo el Señor la guardó de que la mataran, ¿verdad? Porque estaban robando en el templo y ella escuchó los sonidos, pero el Señor la detuvo y le dijo, no te atrevas a abrir esa puerta. Metió la llave, pero no le dio vuelta a la llave, porque el Señor la detuvo. Escúchalo bien. Pero eso es, ¿verdad? Mientras ella está hablando de las grandezas de Dios, ¿qué pasa? Que sentimos de momento a alguien que gritaba, ¿verdad? Y cuando alguien grita, pues no reacciona. Todos reaccionamos. ¿Qué pasa? ¿Quién está gritando? Y me asomo yo al balcón y era mi hermana que vive a una casa entre medio de la que era mía y después era la de ella. Y la escuchamos gritando y entonces ella lo que decía, Brian, sube el carro, que se nos muere, tú sabes. Entonces, pues nosotras pensábamos, las dos abuelas, pensamos, ¿verdad?, en Brian, que es el nieto, que más o menos a esa hora él llega a la casa y entonces él a veces pues se para a saludar a mi cuñado que se llama Jesús. Y entonces, cuando vemos, ¿verdad?, pues yo digo, Dios mío, pues vamos a subir el carro. Aida subió como relámpago que sale del oriente.
Yo salí corriendo, pero Aida me ganó, le ganó a José y llegó a donde estaba la necesidad, ¿verdad? Y allá pues nos encontramos con una situación difícil, una situación que era Dios quien tenía que bregar. De muerte. Era de muerte, ¿verdad? Y cuando vimos, ¿verdad?, que la hermana mía pues seguía gritando, llorando, y qué es lo que pasó, y aquel varón llamado Jesús estaba en el sofá y estaba ya sin color, estaba violeta sus labios, y yo simplemente le dije a Aida, vamos a clamar para arriba, porque es que esto quien lo puede hacer es Dios. Y Aida pues en eso empezó a hacer el llamado, y cuando ella terminó, que él salió y dijo, Brian, ocúpate del perrito, y me fui, Lucy, me fui, y ella empezaba a decirle, no te vayas, reacciona, ¿verdad? Pero sí se nos fue como por medio minuto, y empezamos a clamar para que el Señor le devolviera el espíritu de vida. Y estábamos unánimes, porque estábamos en un mismo clamor, pidiendo lo mismo. Y estábamos sufriendo también, porque estábamos llorando, ¿verdad? Bueno, fue un ataque de emociones que nos dio a la misma vez, pero el Espíritu de Dios, que es el que es, que hace, y el que hace, y de Él toda la gloria, le fue devolviendo ese espíritu. Le sopló vida, y empezó a tomar color, ¿verdad? Ya José había llamado el 911, y ahí pues entonces se lo llevaron, y mientras estaba en la ambulancia, que le estaban dando los primeros chequeos y auxilios, pues llegó Brian, y Brian le dijo, no te preocupes, que Dios está contigo. Y nosotros pues bajamos. En eso Aida pues se fue con Brian a ver a su hijo Rey. Y entonces, pero que eso no se queda ahí, hermano. El hermano pues lo dieron de alta el sábado, tuvo 24 horas en el hospital menonita. Y mi hija tiene por costumbre de, como ella está en centro médico, como ella está en centro médico, pues ella sabe que su hijo Brian llega a eso de las 4:15, y puso el teléfono para ver las cámaras. Y cuando ella ve las cámaras, dice, algo está pasando, porque veo a Aida cogiendo, veo a mi mami cogiendo, veo a mi hijo cogiendo. El carro lo lleva guiando José. Mira que José estaba guiando el carro, y mami no lo va a dejar guiar. ¿Qué es lo que pasó? Y entonces la intranquilidad. Pero en medio de eso se puso a ver bien la cámara, y ella vio cómo Aida, el Señor, la tenía bajo una llama luminosa. Vamos a poner llama de fuego. Bueno, yo lo digo así, ella subió como centella. Y yo digo, wow. Y ella que se estaba quejando de las piernas, pero no sé, la fuerza se la dio el Señor, ¿verdad? Lo que le quiero decir con esto, cuando nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, es que siempre algo tiene que acontecer. ¿Y qué pasa? Que a él lo dieron de alta. Y el domingo, después que yo vengo de la iglesia y eso, subo a saludar, y yo, Jesús, tuviste como medio minuto allá, que estaba allá y ya te habías ido. Y me dice, sí, yo estaba en algo oscuro, bien oscuro. Pero yo oía que decía que estaban clamando a Dios, y yo veía 2 ángeles, uno a la izquierda y uno a la derecha, que estaban ellos clamando, ángeles. Tú sabes que hay ángeles ministradores, ¿verdad? Sí, ok, y entonces, pero cuando alguien pegó, Jesús, devuélvele el espíritu, pues yo sé que yo empecé a abrir los ojos y empecé a llamar a Lucy y a Brian, y entonces yo vi a Sori, que soy yo, ¿verdad? Y a la hermana Aida, y entonces él dijo, yo tengo que testificar, verdaderamente yo me iba a morir, pero Dios me dio una oportunidad de vida. Y entonces le digo yo a él, ¿tú sabes qué? Que Evelyn vio la luz sobre Aida.
Y eso es el buen óleo. Aleluya. Eso es el buen óleo, el rocío. Limón. La acaparó. ¿Entiendes? Lo que te quiero decir con esto, lo lindo, lo hermoso, el deleite que es estar juntos, unánimes, en armonía, porque allí envía Jehová vida eterna. Bendiciones, bendiciones. ¿Qué tú haces hablando que si aquella llevó taco, que si aquella llevó el pelo amarillo, que si aquel, mira cómo anda, mira cómo habla, que si aquel es campestre, que si aquel es fino? Dios mío, si hablaras de la palabra de Dios, si hablaras de ese río de agua viva que el Señor le dio a la samaritana, que dijo, mira, yo soy quien hablo contigo. Yo soy quien hablo contigo. Pues mira, escuchamos la voz de Dios. Claro que la escuchamos. Y vemos milagros. Y entonces cuando estamos a veces hablando por teléfono, mire, como estamos hablando de la palabra de Dios, el Señor nos confirma mensajes que tenemos. Amén. Como me lo confirmó a mí, ¿verdad? Cuando yo estoy predicando. Y el pastor dice la misma palabra. Y no solamente eso, dice, y es para confirmación de la sierva. Mire, y así me pasó antier con el varón siervo de Dios, el hermano Daniel Martínez. Me estaba llamando y estábamos hablando de la palabra de Dios. Y de momento yo digo una palabra y él me dice, cállate, cállate. Que Dios me está confirmando. O sea, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pero es cuando nosotros estamos juntos, ¿verdad? En ese sentir, en esa misma dinámica, porque qué bueno, ¿verdad? Es hablar de la palabra de Dios. Enriquece. Uno se enriquece. Sí, amén. Yo soy una que me lleno. Ay, hablar del Señor es maravilloso, es Sí. lo más lindo que nos puede pasar. Así que yo me imagino, ¿verdad? Esta gente, Marta, María y Lázaro, cuando Jesús estaba allí descansando sus pies, porque acuérdense que en ese tiempo no había carro, era a pie, y él era monte arriba y monte abajo, ¿verdad? Pasando montaña, frío, mar, calor. Sí. De todo. Y él iba y descansaba sus piecitos mientras hablaban, ¿verdad? De que él hacía la voluntad de su Padre. Porque es conveniente yo hacer la voluntad de mi Padre. Y ustedes tienen que hacer la voluntad mía. Se llama esto tan maravilloso, ¿verdad? Nosotros sabemos que el Señor está aquí, pero no lo vemos, aunque le podemos sentir. Pero imaginarnos la visita y tenerlos como amigos, ¿verdad? Porque eso es lo que registra la palabra, ¿verdad? Que Jesús tenía como amigos a esas dos hermanas y a su hermano, ¿verdad? Era una familia que se componían de 3. Y cuando Jesús escoge, ¿verdad?, este hogar, esta familia, para descansar allí, para tomarse su café, para comer, para sus pies fueran enjugados, lavados, pero él no perdía el tiempo, ¿verdad?, de seguir hablando la palabra de su Padre y para lo que él había venido. Pero nuestra imaginación, ¿verdad? Y es como es estar en esa presencia del Señor. Es como el buen óleo. Estaba el óleo allí. Estaba la presencia de Dios mismo. Está el Jesús allí en la casa. Poderle servir, poderle darle una tacita de café o de té o de jugo, aunque fuera agua.
Ellos tomaban mucho té. Sí, pero tú sabes, venir de esos caminos polvorientos y darle y servirle al Señor un vaso de agua fresca. Ay, santo. Tú sabes lo que es eso, tener a Jesús en tu casa. Una sopita de algo. Ay, lo que fuera, pero tener a Jesús ahí. Por eso era que María no se quería despegar de los pies de Cristo. No. Porque es que se deleitaba. Ay, sí, aunque la otra le estaba sirviendo, no podemos negarlo, ¿verdad? Pero esa armonía que había allí, porque Jesús no iba solo. No. Acuérdate, hermana. Con él andaban 12. Sí. O sea que había que hacer comida para más de 12 personas. Y con el gusto y el deseo que Marta estaba preparando esa cena para el Señor, para agradarle, para servirle. Pero esa presencia de Jesús en la casa, esa presencia de Jesús maravillosa, que tenían que estar en esa armonía, en esa comunión. Entonces allí era donde estaba la bendición del Señor, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Jesús es el camino, Jesús es la vida. Así que estaba la vida allí. La vida misma estaba en el hogar de Marta y de María. No, Ana, es que tenemos que vivir esto, tenemos que volver a la senda antigua, tenemos que volver a la presencia del Señor, tenemos que volver a desear estar en la casa de Dios, tenemos que volver a desear el Espíritu Santo nos llene, nos inunde, nos capacite, que se derrame sobre nuestra cabeza y que baje, que descienda, y no nada más que para sentirlo, es para recibir poder. ¿Para qué? Para ser testigos del poder de Dios. Porque esa es la razón de ser lleno del Espíritu Santo. No nada más para yo deleitarme, claro, me deleito, me gozo, eso es maravilloso, pero más allá es de ser testigo del poder de Dios, de las cosas maravillosas que Dios hace día a día, que a veces no las vemos, no las percibimos. Oye, ¿cuántas veces hemos tenido la bendición de que Dios mismo esté cuidándonos, porque el ángel de Jehová acampa en derredor de nosotros y nos defiende? Pero hay tantas cosas que el Señor nos ha librado y que no las hemos visto. No las hemos visto, pero el Señor ha tenido cuidado de tantas situaciones en nuestro país que se está viviendo, que podemos pasar por un lugar y haber una balacera. No lo sabemos. El Señor nos cuida de accidentes, como cuidó y guardó a mi yerna y a su hijo cuando iban de camino para el hospital. Que aquella situación de aquella goma que se desprendió de uno, que estaban en la autopista y ahí no se va a 40 millas. Ellos iban a su límite, que son 60. Así que iban bastante rapidito. Y esa llanta, ¿verdad? O esa goma, como nosotros decimos, que se desprende de esa casa móvil y que otro tuvo que pasarle por encima, pero que otro estaba esquivándolo y eso se vuelve un caos. Venía directo para donde ellos. Así que Dios tuvo cuidado de ellos, de cuántas cosas el Señor nos libra, de cuántas cosas el Señor tiene cuidado. Cuando estamos nosotros clamando, orando, gimiendo por nuestros hijos, en armonía, porque allí es que donde envía Jehová esa bendición y esa vida eterna. Sí. Si quieres bendición, hay que orar. Hay que orar y estar en armonía con los hermanos. Mira, en el versículo 8 del Salmo 84, Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mirad, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habita en las moradas de maldad,
porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Es mejor estar, aunque fuera en la base, Sí, ¿verdad? exactamente, exacto. Estar en esas moradas de maldad que en el mundo. Exactamente. Sí, allí es donde vi esa bendición el Señor. Así que ¿verdad? Como empezamos, ¿verdad? Leyendo ese salmo tan maravilloso del Salmo 133, vamos así mismo a terminarlo leyéndolo otra vez. Mirad cuál bueno y cuál delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que tú que nos estás escuchando por estos medios, te exhortamos de que, mira, si dejaste de congregarte, comienza a congregarte. Si necesitas una visita, órale al Señor, porque todavía hay personas que escuchan la voz del Señor y le dice el Señor, visítame a mi siervo, a mi sierva, visiten este hogar. Y mira, todavía esos siervos todavía existen, Aida, sí, todavía están. Sí. Y ellos obedeciendo llegan hasta tu casa. ¿Para qué? Para que el Señor cubra la necesidad y así seas inundada con ese aceite de óleo y los recibe, ¿verdad? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y si no has aceptado al Señor y quiere saber cómo se siente esa presencia de Dios, lo único que tienes que hacer es reconocer que necesitas al Salvador. Reconocer que necesitas, ¿verdad? Hacer esa oración, Señor, perdóname, soy pecador, pero tú viniste a salvar todo aquello que se había perdido. Inscribe el nombre mío en el libro de la vida y así serás una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y vas a saber cómo nosotros nos sentimos cada vez que sentimos, ¿verdad?, esa presencia del Señor, cada vez que el Señor habla a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos llena, nos satisface. Así que fíjate qué maravilloso es el Señor. Dios es bueno y para siempre es tu misericordia. Así que vamos a estar orando. Aida, si tienes algo adicional que decir. No, verdad, mi consejo, ya se hizo este llamado y nuestro consejo es, verdad, de que reconozca que necesitas al Salvador, que reconozca que necesitas a Jesús. Él está ahí para escucharte, Él está aquí para bendecirte, Él está aquí para sanarte. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, para siempre. Hay momentos, ¿verdad? Dice, ¿por qué me ha venido esta situación? Mira, a veces son propósitos del Señor para que tú vengas a los pies de Cristo, para que reconozcas al Señor y como Salvador. Situaciones nos van a venir todo el tiempo, porque esto no es un camino de rosa. Jesús no nos dijo que que íbamos a tener un camino perfecto de rosa. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, porque yo he vencido. Si Jesús venció, nosotros también venceremos en el nombre de Jesús. Así que confía en el Señor. Amén. Confiesa a Jesucristo, ven a Cristo y verás cómo todas las cosas son cambiadas. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es su hermana, junto a la hermana Aida Rodríguez, del programa Orientando a la Familia. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y adelante en el nombre de Jesús. Amén. Escuchaste Orientando la Familia con la hermana Carmen Isaura Rubert.